soy directora de análisis en mares y representante de SOMAR en México. Y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta plática que vamos a tener en el marco de las celebraciones del International Market Research Day, que fue el 2 de mayo, y toda esta semana vamos a estar celebrando nuestra industria. Yo los invito a que incluyan el hashtag IMRD de International Market Research Day en todos sus posteos y de esta manera vamos a amplificar la celebración que estamos llevando a cabo desde AMAI y desde SOMAR. Se va a seguir amplificando todo lo que hagamos esta semana. Les estoy dejando en el chat también el link donde está todo lo que se está haciendo de manera global durante esta semana para que puedan seguirlo, para que vean todo lo que está sucediendo con distintas asociaciones a lo largo de, bueno, alrededor de todo el planeta. Particularmente yo les recomiendo en ese link que vean el video que es con el que comienza la página, ese sitio, que es un recuento de lo que SOMAR hizo, o más bien, SOMAR hace un recuento de lo que sucedió en el último año. La verdad es un video que a mí me encantó. Está narrado por Morgan Freeman y habla muy bien de nosotros, de nuestra industria, de lo que pasamos, de lo que estamos pasando, pero sobre todo de lo que toca a partir de ahora. Pues de nuevo, gracias por estar aquí en nombre de SOMAR y finalmente gracias a Mai, porque con este trabajo conjunto que siempre llevamos a cabo, ¿no? Siempre entusiasta, siempre buscando propuestas de valor en nuestra industria, la verdad es que se facilita hacer cosas interesantes. Nacho, muchas gracias porque en tu comité logramos incluir todo esto junto con SOMAR, así que encantada de seguir trabajando en conjunto. Y entonces, pues, te dejo palabra, Nacho, para todo lo que viene de AMAI y muchas gracias por todo. Al contrario, muchas gracias a ti, Gaby. Gracias por este trabajo y bueno, pues, mucho gusto a todos. Mi nombre es Ignacio Cárdenas y bueno, soy el coordinador de eventos AMAI, como bien lo comentó Gaby. Yo le daré paso rápidamente a Gaby de nuevo para que entremos en materia. Solamente voy a dar un par de avisos parroquiales importantes. Y quiero mostrarles por aquí, pues que ya estamos listos para nuestros talleres, la 23ª edición de los talleres AMAI, que se llevará a cabo el 31 de mayo con 2 talleres, el 1 de junio con 2 talleres y el 2 de junio con un taller. Ustedes pueden revisar la información en la liga que se ve abajo, justamente que es campusamai.org/talleres, /23. Y bueno, ahí también aprovechen para revisar la oferta de Campus AMAI en capacitación, que es el único sitio especializado de Latinoamérica, especializado en investigación de mercados para capacitación. Y bueno, por último, también platicarles que la Asociación Peruana de Investigación de Mercados ha invitado a 5 asociaciones a trabajar en equipo y a llevar a cabo un festival que ellos tienen cada año que se llama el Talking Latam, en este caso, y que bueno, la intención es que nosotros empecemos a buscar sponsors y sobre todo speakers. Esto se va a llevar a cabo el 2 y el 3 de septiembre, y bueno, vamos a participar la Asociación Colombiana, la Asociación Chilena, la Asociación Peruana, la Asociación Argentina y por supuesto, bueno, la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado, que obviamente pues es AMAI. Y pues muchas gracias, le cedo nuevamente el micrófono a Gaby. Gracias, Nacho. Muy bien, pues entonces, como decía Nacho, vamos a entrar en materia. El día de hoy tenemos una conversación, una plática que me parece por demás interesante. Hoy Rebeca nos va a hablar del contenido de la publicidad basado en esta evolución que hemos tenido de los roles de género en este mundo de igualdad de género. Nos va a platicar sobre valores actuales que motivan en la vida de los jóvenes. Personalmente, uno de los grandes misterios para mí, como joven adulto voy a decir, ¿no? ¿Qué los motiva? Entonces, la verdad es que yo estoy deseosa de escuchar este webinar, esta conversación. Yo digo,
en mi opinión, la experiencia que tiene Rebeca en neuromarketing más su formación como psicóloga, sin duda la hacen un speaker perfecto, ¿no? O perfecta para este tema tan importante del que les hablaba. Por lo muy poquito que he podido platicar con ella, me parece una gran creyente en temas de equidad de género, y me encanta dejarlos y presentarles a alguien tan joven, que siendo tan joven tiene ya tanta experiencia en su campo, pero sobre todo tanta pasión por el tema que hoy nos va a platicar. Así que, Rebeca, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejo controles y micrófono. Muchas gracias, Gaby. Gracias por la presentación y gracias a todos por estar aquí, haberse conectado y reservado este tiempo. Sin duda va a ser un rango de tiempo muy valioso, muy edificante, y sin más me gustaría iniciar con esta presentación y compartirles lo que descubrimos y cómo esto impacta en cada una de las tareas que nosotros llevamos a cabo. Sé que dentro del público tenemos a asistentes muy, muy interesantes, porque dentro de las personas que nos están escuchando el día de hoy tenemos tomadores de decisiones, personas que se encargan de hacer las creatividades para las campañas de diferentes marcas, ¿no? Y para todas aquellas personas también que están en el rubro de la investigación y la metodología, de estudios que buscan conocer más a sus targets, que buscan acercarse más a ellos, que darles mensajes mucho más relevantes. Toda esta información es muy importante para ustedes porque les ayuda a tener una visión más completa de estas personas, y que también les ayuda a plantearse preguntas distintas, que eso es lo que buscamos como objetivo dentro de esta conversación con ustedes, el dejarles información relevante que les permita dar los pasos correctos para lanzar estas nuevas campañas, para lanzar esta nueva información que le va a llegar a sus targets, a targets especializados, a la población en general. Entonces, pues estoy muy feliz de poder compartir esto con ustedes. Me considero una defensora, una promotora de la salud mental, por eso estudié lo que estudié, y considero que la publicidad realmente es uno de los ejes que ahora tenemos que considerar todos los psicólogos clínicos en nuestras evaluaciones. El conocer cuál ha sido la interacción y qué tanta influencia ha tenido sobre el comportamiento y sobre la creación o la formación de estos valores que dirigen la vida de las personas. Entonces, definitivamente son temas que están tremendamente entrelazados y son muy relevantes. Entonces, pues sin más, vamos a entrar. El título de esta sesión es Impacto de la equidad de género, ¿no?, en la publicidad, y es un estudio de caso con neuromarketing. Entonces, les agradezco mucho si me ayudan a cerrar sus micrófonos para que no se nos vaya a colar ahí algún sonido de casa. Muy bien, entonces dividimos esta sección, más bien esta conferencia, en 3 secciones. Vamos a hablar del problema, de si vamos bien, por qué tendríamos que cambiar, ¿no? Cómo investigamos, les vamos a platicar de la metodología que utilizamos, una metodología neurocientífica, y nuestro diseño experimental, así como ver los resultados y comenzar a poder interpretar estos insights y ver cómo ha evolucionado la percepción de las personas y cómo esto puede ser utilizado a la hora de ejecutar, de crear, de diseñar, y simplemente desde lo más importante, imaginar, ¿no? Imaginar una publicidad distinta, imaginar un contenido aún más relevante y con más engagement, pero sobre todo que pueda crear en las otras personas una diferencia sustancial en su calidad de vida, en la percepción que puede tener de sí mismo y de su entorno. Entonces vamos a iniciar. Quiero empezar con esta frase de John F. Kennedy. Dice: yo no digo que todos sean iguales en su habilidad, carácter o motivaciones, pero sí afirmo que deberían ser iguales en su oportunidad para desarrollar el propio carácter, su motivación y sus habilidades, ¿no? Entonces, partamos de esta idea que es muy relevante, ¿no? Una búsqueda de la igualdad en el sentido de las oportunidades, en el sentido de poder percibirse a uno mismo como se desee. El problema de la publicidad, pues Rebe, ¿cuál problema, no? Estamos en una era donde estamos teniendo cada vez más y más contenidos, más y más opciones, medios mediante los cuales podemos anunciar nuestra publicidad. Cada vez la tecnología ha generado más alcance para nosotros, cada vez podemos hipersegmentar nuestras publicidades, podemos anunciar
un protector solar basado en el índice UV que estamos viviendo en el momento, ¿no? O sea, ya la publicidad escaló tremendamente porque habría un problema, ¿no? Cuando ahora tenemos mucho más recursos, tenemos aspectos muy interesantes mediante los cuales podemos lanzar nuestras publicidades y nuestros mensajes. Tenemos más engagement, tenemos cada vez más KPIs, ¿por qué habría un problema? Algo que es muy importante mencionar es que la publicidad no solo se basa en incitar a consumir productos o servicios, ¿no? A la búsqueda o a la vinculación con estas marcas, sino que también proyecta e influencia a las personas, a sus comportamientos y roles mediante los cuales la persona se interpreta a sí mismo e interpreta a su entorno, ¿no? Entonces, si bien la publicidad tiene dos caras, ¿no? Por un lado, trata de representar lo que ya existe en el exterior, toda esta construcción social que lleva toda la vida del ser humano manifestándose, ¿no? Y la trata de imitar para mostrar esa cercanía, para tratar de entender al target. Pero también tiene un rubro muy importante y sabemos que existe, ¿no? Por eso ya no solo se vende el producto, sino se vende todo este estilo de vida, sino que trata de hacer mímica con este escenario para poder influenciarlo, ¿no? Entonces, al parecer podríamos tratar de justificarnos de, bueno, si la publicidad hoy tiene áreas de oportunidades, porque la sociedad tiene áreas de oportunidad, y sí, es una realidad, ¿no? Entonces, por ello, en cada uno desde su trinchera, desde sus posiciones, tiene que comenzar a no desprender y a generar ambigüedad, ¿no? O tratar de no justificarnos en este hecho de que la publicidad solo está representando lo que el ser humano está viviendo. También tiene un poder de influencia, y ese poder de influencia no lo tiene nadie más, ¿no? Entonces necesitamos poder usar este alcance y este poder de una forma en pro de la sociedad. Y es por eso que esta conversación y esta investigación entró tan bien en esta ronda de talleres, en esta ronda de conferencias, porque estamos buscando insights para un mejor futuro, ¿no? Entonces, aquí es donde se cierra todo esto y la importancia y la razón de ser de lo que estamos haciendo. La realidad es que al día, en promedio, recibimos más de 5,000 impactos publicitarios. Sabemos que no todos son procesados a profundidad, o no todos son concientizados, pero hay un efecto que ya conocemos, ¿no? Acerca del priming, que finalmente este improntamiento o esta impronta va a tener resultados posteriormente, a un corto o mediano plazo. Entonces, partimos de la idea de que todo el tiempo estamos expuestos a esto, y que si todo el tiempo estamos expuestos, adquiere una gran relevancia el poder decantar y poder compartir mensajes positivos para todo tipo de audiencia. Basados en la investigación del 2019 del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, utilizaron alrededor de 100 comerciales para ser analizados, que representan más o menos el 16.8% de los comerciales que han sido o que fueron pautados durante ese año, ¿no? Entonces, este análisis fue tremendamente importante porque buscaron poder entender y categorizar cuáles eran los roles de género que se estaban exponiendo en esos comerciales. Entonces, 47 de esos 100 comerciales analizados eran comerciales que reforzaron estereotipos de género, ¿no? Entonces, estamos hablando casi del 50% de los comerciales analizados que reforzaban ideas o creencias limitantes para la población. Y hablamos de un impacto muy alto porque es un impacto de forma muy continua, ¿no? Y está todo el tiempo activa. 83% de esos comerciales estereotipaban a la mujer, ¿no? Y 13% de esos comerciales estereotipaban al hombre. Esta conferencia no busca ser defender solo un género, ¿no? Al contrario, pretende defender a todos y presentarles esta realidad y esta influencia, porque si bien los estereotipos quizás para los hombres son menores en cantidad, eso no disminuye la fuerza que tienen en las personas y en los hombres en este género para poder influenciarlos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Justo acabo de cometer un pequeño error, dije género en lugar de sexo. Hablemos de esta diferencia que pudiera
en ocasiones incluso llevarnos a usar las palabras como sinónimos cuando en realidad no lo son. El sexo se compone por todas estas variables fisiológicas, anatómicas, de genética, que hacen diferentes a las personas, ¿no? Eso es básicamente el sexo, solamente estas características que pueden o no ser vistas, que componen la diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, el género es mucho más complejo y profundo porque involucra a la sociedad. Son todas estas ideas, tanto pensamientos como conductas, categorizaciones que ponen a cualquiera de estos dos sexos en una situación particular, ¿no? Desde aspectos tan simples como gustos, preferencias, como aspectos ya judiciales, ¿no? Hablando en este tema tan fuerte. Entonces, como les decía, no pensamos defender un género, sino resaltar las consecuencias de promover una inequidad y una aspiración segmentada por género, ¿no? Eso es lo que más nos es relevante mediante la publicidad, destacar estas consecuencias. Hablando un poco del impacto psicosocial de la publicidad estereotipada, es este agente de modelaje que acelera la transmisión de actitudes y valores e incluso puede llegar a transformar estas actitudes y valores. Entonces, es importante no desvincular la parte del modelaje. Acelera a gran escala y gran velocidad esta segmentación o esta categorización. Se vuelve violenta e incluso discriminatoria cuando perpetúa las diferencias entre sexos al repetir a través de sus medios estereotipos de género, ¿no? Entonces, sí es una publicidad discriminatoria cuando no permites al otro sexo poder formar parte de todas esas aspiraciones, de todos esos roles. Y es algo que llega a afectar la parte o la psique, el aspecto emocional también de las personas. Y limita las creencias. Al transmitir solo un mensaje, ¿no? Sin posibilidades al cambio, estás limitando las creencias centrales de las personas y esto obviamente se refuerza con toda la historia de vida que la persona ha experimentado, la influencia que sus padres han tenido sobre esta persona y las creencias que sus padres le están heredando a través de esto. Entonces se vuelve un ciclo que parece ahora inquebrantable cuando además en todos los medios de comunicación nos repiten la misma información. Ok, nos falta publicidad con visibilidad, que aparezcan hombres y mujeres como protagonistas. También parte de las investigaciones relatan que son más los comerciales que son protagonizados o campañas que son protagonizados por hombres que por mujeres. Y cuando la mujer está dentro de esta comunicación, está estereotipada en creencias muy limitantes que ahorita vamos a detallar. Necesitamos publicidad con paridad de género, que participen equilibradamente hombres y mujeres en las diferentes esferas de la vida, no solamente en unas, ¿no? La mujer no solo en la casa, el hombre no solo en la oficina, ¿no? Es muy importante que tengamos paridad en lo que compartimos y empoderamiento, que tanto hombres y mujeres se reflejen tomando decisiones y posiciones de poder. Porque uno de los estereotipos es, por ejemplo, que la mujer no es visible en estas posiciones con un alto mando o con un poder referenciado. Los roles de género más promovidos, por ejemplo, es que el hombre es triunfador y exitoso profesionalmente, ¿no? Entonces parece ser como que beneficia, que no está lastimando a nadie, pero al solo ser establecido o promovido para los hombres, entonces a las mujeres las deja fuera de este alcance y de esta aspiración. Por eso decíamos aspiración segmentada. La mujer es vista como el ama de casa, no solo vista, sino repetida como ama de casa y una única responsable de los familiares y de su seguridad y demás, limitándola a pocos aspectos de su vida, ¿no? Y estereotipándola de ese modo, y como única responsable emocional también de sus familiares, cuando en realidad eso hace mucho daño cuando el hombre juega el rol de la parte nutritiva o cuidadora, ¿no? Le estamos quitando todo eso. El hombre es visto como conquistador por su fuerza y masculinidad, y eso también lo aleja de la posibilidad de hacer un contacto con sus emociones y un contacto con sus satisfacciones y sus insatisfacciones, ¿no? Entonces, si bien las estadísticas no están
implicadas o no están súper relacionadas o no hay una correlación estudiada a profundidad, es un hecho que 3 o 4 veces más, por ejemplo, la estadística de los hombres de suicidio es mucho más alta que en las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, al revés, ellas tienen ideaciones suicidas 3 o 4 veces más frecuentemente que los hombres, ¿no? Entonces estamos viendo esta distinción entre el sexo, perdón, hombres y mujeres, porque justamente se está abriendo la posibilidad de que las mujeres hagan este contacto emocional, pero los hombres no, ¿no? Las investigaciones respecto a esta estadística revelan que el hombre ha sido enseñado a que no pueda acercarse a pedir ayuda, a expresar sus emociones, a expresar lo que está sucediendo cuando tiene problemas y que al contrario, es su obligación ver y encontrar siempre salidas, ¿no? Sin poder pedir ayuda. Las mujeres además son reflejadas como que ocupan rangos profesionales de escasa responsabilidad. Los hombres son representados con alto control emocional y poca sensibilidad, que justo se complementa con lo que les acabo de mencionar. Las mujeres son madres amorosas y abnegadas, ¿no? Cuando en realidad pueden cumplir con esto, pero no es lo único que estas mujeres estarían haciendo. Y esto también representa toda una idiosincrasia de culpa si no quieren estar dentro de este rol, por ejemplo, de madres. Las mujeres también son estereotipadas, ya que su cuerpo es deseable y suele ser cosificada. Y las mujeres también no son productoras, sino solo consumidoras. Esto también no solamente es un estereotipo erróneo, también la estadística y la parte demográfica nos ha explicado cómo la mujer actualmente ha evolucionado y está muchísimo más involucrada, no solamente en mayores aspiraciones, sino en una mayor formación académica, en una mayor participación en las estadísticas de empleabilidad, ¿no? No solo en nuestro país, sino también en otros. Entonces, estos roles que son promovidos y exacerbados a través de la publicidad tienen impactos altos, ¿no? Y profundos en la psique de las personas. Hablando un poco de la metodología y el diseño experimental, respecto a lo que hicimos para hacer esta evaluación, porque si bien lo que acabo de describirles es esta historia de evolución y de análisis que ya se ha venido haciendo desde hace tiempo y que es muy importante que sigamos considerando como nuestro eje para poder tomar nuevas decisiones basadas en esta información, ¿no? Entonces, todo esto que les acabo de comentar fue la razón por la cual nosotros nos acercamos a hacer esta investigación, ¿no? Nuestra metodología fue una metodología neurocientífica a través de una herramienta online. Es una aplicación web que mide la percepción entre un atributo con una imagen o consigna, de manera no consciente. Esto, la manera más sencilla de explicarlo es que es un test de asociación implícita. Una asociación no es una pregunta, no es una encuesta, no es algo directamente preestablecido para los participantes que estuvieron dentro de este diseño experimental, sino más bien es esta asociación que se hace entre un elemento, un estímulo y un atributo, llamando estímulo una imagen. Ahorita les vamos a mostrar qué imágenes mostramos, una imagen y un concepto, ¿no? Entonces es esta relación que existe entre ambas. Registramos a través de esta aplicación, ya que fue utilizada en el teléfono y también fue utilizada en dispositivos de computadora, el tiempo de reacción en milisegundos. Los milisegundos que pasaron entre que la persona presionó la pantalla o el botón, que esto nos refleja la fuerza de asociación. Entonces tenemos una imagen y una palabra, y esta asociación se representa no solo en la elección si presionó o no el botón o la pantalla, sino qué tan rápido lo hizo, ¿no? Esto refleja la fuerza de asociación. Y lo que estamos haciendo en esta parte es registrar la memoria implícita o medir la memoria implícita, que son todas esta concepción de valores o de conceptos, ideas y recuerdos que están asociados a algo. Este poder de evocación es muchísimo más rápido de lo que nosotros podríamos narrar, por ejemplo, al responder una pregunta, porque es algo implícito y es en cuestión de milisegundos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos bajo esta consigna de presiona el botón lo más rápido posible, cuando
existe una relación entre la imagen y la palabra que vienen en la pantalla, ¿no? Es esta evocación automática de todos los recuerdos respecto a lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Entonces, el valor de exposición o el tiempo de exposición es muy breve y es aleatorizado, ¿no? Entonces, ve todas las imágenes con todos los conceptos de forma aleatorizada y eso nos permite tener una investigación sin sesgos, ¿no? Reduciendo esta posibilidad a la complacencia, al responder como una respuesta estereotipada, etcétera. Nos da justo mucho la posibilidad de disminuir los sesgos. Entonces aquí en la pantalla tenemos un telefonito haciendo referencia a cómo fue evaluada, ¿no? Entonces tenemos una imagen y un concepto y sucede lo que les acabo de mencionar, registrando la memoria implícita respecto a estas imágenes. Este es el momento de agradecer a nuestros sponsors de esta investigación, que fue el panel de Offerwise. Fueron quienes nos permitieron poder llevar a cabo esta investigación con 102 participantes en toda la República Mexicana, hombres y mujeres, dentro del rango de edad de 20 a 30 años. Gracias, Offerwise, por permitirnos poder hacer esto y por permitir poder colaborar en este proyecto que fue muy importante y pues felicidades por haberse interesado en un tema tan importante y poder representarse dentro de esta investigación junto con nosotros. Entonces, hicimos esta evaluación dentro de la República Mexicana. Esta evaluación concluyó en el mes de abril, el mes pasado, ¿no? Es una información muy reciente y muy importante. Al analizar la población obtuvimos una variancia homogénea, lo que nos permitió obtener las diferencias con esta muestra, ¿no? Entonces, es importante que recuerden que la edad es lo más importante, de 20 a 30 años, porque toda la parte de insights tenemos que retomar en esta población. Evaluamos en este ejercicio, en el ejercicio 1, imágenes de albañil, ama de casa, mecánico, CEO, conductor de camión, oficinista y policía. Estos son roles que vemos en la sociedad reflejados, pero los evaluamos en su versión tradicional y en su versión disruptiva, por sexo. Es decir, si el común denominador o el rol está basado en que los albañiles son hombres, evaluamos un albañil hombre, pero también una albañil mujer. Un ama de casa mujer, un amo de casa hombre, un mecánico hombre, una mecánica mujer, y así con todas estas imágenes. Es importante que prestemos atención en que hay muchas diferencias entre ellos, pero también en las particularidades, porque puede llegar a ser como de, ok, cambió la percepción del albañil disruptivo, pero yo no vendo nada que ver con albañiles, ¿no? O con construcción. Mi producto no está dirigido a una población que tenga que ver algo con la parte de ingeniería mecánica, o no tiene que ver con este aspecto de la policía. En realidad no es el estereotipo per se, sino lo que se desempeña detrás de estas tareas. Hay microcaracterísticas dentro de cada uno de estas tareas, como por ejemplo el nivel de detalle en la parte de los mecánicos, por ejemplo, y los conductores de camiones, por ejemplo. Hay mucho detalle en las tareas que realizan, en la parte de los albañiles también, ¿no? También hay un rol o unas tareas de poder cuando hablamos en el CEO o en los oficinistas. También en la parte de la policía, este rol que trata de ejercer poder o de llevar a cabo ciertas conductas que nos orientan a seguir las reglas, ¿no? Entonces, eso es importante que lo veamos cuando vayamos pasando a la parte de insights, que recordemos que no solo es la tarea, sino lo que implica la tarea. Evaluamos conceptos como alegría, temor, desagrado, enojo y molestia. Si bien estas son emociones, al ser una metodología online no pueden evaluarse como la respuesta emocional a un nivel más, digamos, más previo o esta exposición o sensación emocional, porque lo estamos evaluando a través de conceptos. Entonces es cuando se convierten en sentimientos. Cuando uno ya puede verbalizar lo que siente o lo que experimenta, se convierte en sentimiento. Y los conceptos que utilizamos es deseable, es impensable, lo hace bien, lo hace mejor y lo hace peor, ¿no? Entonces dándole un rango de posibilidades a las personas para identificar estas imágenes que reflejaban diferentes roles de forma tradicional y de forma disruptiva.
Y también evaluamos en un segundo ejercicio los valores como paciencia, optimismo, igualdad de género, enojo, trabajo en equipo, reflexión o estrategia, flexibilidad, creatividad e innovación, socialización, cuidar mi salud, entusiasmo, solidaridad, independencia, multitareas, luchar por lo que creo, idealismo, ambición, egoísmo, pensar en otros y en el planeta. Estos valores se evaluaron mediante una consigna de que presionara el botón o la pantalla lo más rápido posible cuando apareciera un valor o concepto que considerara importante o que rige su toma de decisiones, ¿no? Entonces, es importante tener esta consigna en consideración porque nos va a permitir entenderlo mucho mejor. La parte de resultados e insights, pues bueno, ahora sí que ya vamos a entrar a la parte de cómo fue percibido. Es importante considerar la evolución del pensamiento, que a través de esta evaluación sin sesgos, de este test de asociación implícita, ¿no? Y la fuerza de asociación que se tiene entre un rol tradicional y disruptivo con los conceptos, justo nos invita a repensar la posibilidad y el margen de cambio que tiene la persona, ¿no? Es importante también considerar que todo esto está basado en la percepción actual que tienen las personas respecto a esas ideas, ya sean tradicionales o ideas disruptivas. Esto también puede seguir cambiando en el tiempo y va a seguir cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Porque es una relación bidireccional que no se detiene, ¿no? Entonces, si todavía tenemos, por ejemplo, algunos roles orientados todavía hacia lo tradicional, bueno, pues es parte de lo que se sigue viviendo, que no se ha hecho algún cambio en los últimos 35, 100, 150 años, ¿no? Y hay otros donde ya hay una mayor apertura, ¿no? Entonces, esto es importante considerarlo. Vamos a empezar. Entonces, como les explicábamos anteriormente, se evaluaron estas imágenes que mostraban los dos tipos de el rol ejecutado por los dos sexos, ¿no? Y llamaremos a rol tradicional al que es ejecutado por el sexo en su mayoría y al rol disruptivo al otro sexo ejecutando esta misma tarea, ¿no? Entonces, vemos que a población general, sin dividirlo por sexos, vemos que el rol de ama de casa genera más alegría cuando estamos mostrando el rol ejecutado de forma tradicional, es decir, por una mujer. Entonces, genera este sentimiento de alegría cuando es visto ejecutado por una mujer por 9 puntos por arriba que la ejecución del hombre. Ambos sexos lo hacen bien, son percibidos como que hacen bien este rol. Y es concebido aquí que el rol tradicional lo hace mejor por 7 puntos. Es decir, todavía se piensa que la mujer lleva a cabo este rol de una mejor manera que lo haría este rol disruptivo, que es el del hombre. Entonces, abriendo esta información por sexo, vemos que las mujeres muestran enojo al ver el rol disruptivo, es decir, al amo de casa por 15 puntos, muestran también molestia por 14 puntos. Esta diferencia aparentemente de negativa, ¿no? De enojo y de molestia, también podría ser explicada por este desprendimiento de su propio rol y de lo que han pensado. Si pensamos también que son personas entre los 20 y los 30 años, mujeres entre 20 y 30 años, tenemos población que sigue viviendo en casa con una ejecución clara del rol tradicional todavía dentro de sus hogares, que al ver un rol disruptivo ejecutando esa misma tarea, todavía muestra un poco este rechazo o este desprendimiento a esta tarea, ¿no? Vemos que tanto hombres como mujeres consideran como deseable el rol tradicional y también consideran, por ejemplo, tanto hombres como mujeres, que lo hace mejor el rol tradicional. Pero aquí lo interesante que vemos es que la diferencia entre lo hace mejor percibido por hombres que percibido por mujeres es muy grande. Estamos hablando de 33 puntos de diferencia, considerando que el hombre percibe a este rol como mejor ejecutado por una mujer que por un hombre, ¿no? Y la diferencia que concibe la mujer es mucho menor, es solo de 7 puntos, ¿no? Considerando que también hay una posibilidad de parte de la mujer de aceptar o de permitirse concebir que también la otra persona lo haga muy bien, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes pueden ir interpretando e ir aprendiendo es que justamente existe esta
este margen de maniobra, ¿no? Porque las personas están aceptando en mayor o menor medida este cambio de sexo en los roles establecidos, ¿no? Entonces, justo aquí es donde se encuentra la posibilidad para que se vaya considerando que es posible hacer estos cambios de personajes principales, por ejemplo, en las campañas, en los comerciales, en prácticamente toda la publicidad que se vaya anunciando. Tenemos el rol del albañil, ¿no? Entonces era lo que les decía, me decía, oye, Rebe, pero nada que ver mi giro con el del albañil. Bueno, esto es en realidad, nos refleja microtareas como hablábamos, como el nivel de detalle, como la fuerza que se requiere para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Es mucho más que solo hacer trabajo de albañilería per se. Entonces, en la población general se muestra que experimentan mayor alegría cuando ven un rol disruptivo, es decir, cuando ven a una mujer ejecutando esta tarea, consideran que ambos lo hacen bien, pero que el hombre o esta ejemplificación tradicional lo hace peor por 12 puntos, ¿no? Entonces estamos viendo que si bien en su mayoría, en la realidad hay más albañiles hombres que mujeres, sí hay una percepción de que hay un sentimiento positivo respecto al cambio de sexo, que las mujeres estén ejecutando esta tarea, y también que por un lado es percibido como que no es tan bien realizado por el sexo que lo está realizando en su mayoría. Abriendo la información por sexo, vemos que genera desagrado tanto en hombres como mujeres el rol tradicional. Esto puede ser por muchas razones particulares, quizás la manera en que es percibido, las conductas que tiene, quizás que no está en un ambiente a lo mejor tanto de sanidad, las conductas y manifestaciones que tiene a la hora de ejecutar su tarea. Consideran que el rol tradicional, tanto hombres y mujeres consideran que que lo hace bien, también que es deseable, ¿no? Como se está ejecutando en este momento, parece bien, parece no generar algo totalmente negativo, pero sí es considerado que el hombre, respecto al rol disruptivo, es decir, a la idea de una mujer albañil, es impensable, ¿no? Por 8 puntos. El rol del mecánico. A la población general, aquí tenemos la fotografía de la evaluación, el rol tradicional, que es el del hombre, y el rol disruptivo, que es el de la mujer mecánica. Genera en la población alegría, esta idea de una mecánica mujer por encima de 20 puntos. También tenemos que el rol tradicional vuelve a mostrar o a representar desagrado en la población por 9 puntos. Una molestia, también el rol tradicional por 9 puntos, aunque consideran que ambos lo hacen bien, ¿no? Aquí la realidad es que es percibido que la mujer lo hace mejor, ¿no? Por 16 puntos, hablando a población general. Entonces, lo que logramos ver aquí es que la mujer, o este rol disruptivo, la mujer mecánica, genera más alegría y es concebido como que lo hace mejor, aunque el mecánico hombre también lo hace bien, pero genera un poco de desagrado y de molestia a este rol tradicional. Ok, vamos a ver, aquí se quedó. Perdón, listo. Muy bien. Ahora vamos a entrar a un rol de mando, de autoridad, que es muy interesante. Es el rol de los CEOs, ¿no? A manera general, vemos que el rol tradicional, que es el del hombre director, hombre directivo, genera temor en la población por encima de una mujer directora, una mujer CEO por 24 puntos, ¿no? Esto también puede hacer referencia no solo a que es una idea novedosa, sino también a toda esta connotación emocional que hay detrás de una figura de autoridad, ¿no? Del sexo masculino. Entonces, es importante tenerlo en consideración y ahora lo vamos a ver cuando dividamos esta información por género, ¿no? Perdón, por sexo. ¿Quién lo considera como que genera más temor? Tenemos que el rol disruptivo genera alegría por 8 puntos y es más deseable el rol tradicional. Esto también puede ser por la familiaridad con la que se tiene a esta figura, a esta tarea. Es considerado como impensable
el rol disruptivo para la población en general por 7 puntos, y es considerado que lo hace mejor el rol disruptivo, ¿no? Entonces, por un lado, se cree que sea poco probable que una mujer pueda llegar a estas posiciones de dirección y de alto mando, ¿no? O que es menos probable, pero se considera que lo haría mejor o lo hace mejor este rol disruptivo. Si abrimos la información si me ayudan a cerrar los micrófonos por ahí, de alguien que está repitiendo un poco el sonido. Gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando abrimos la información por sexo, vemos que son las mujeres quienes conciben al rol tradicional como generando un sentimiento de temor. Alegría lo experimenta el hombre hacia el rol tradicional, hacia el directivo hombre, ¿no? El desagrado proviene de, tanto desagrado como molestia, proviene de la mujer, que percibe al rol tradicional de esta manera, ¿no? Por arriba, por 11 y por 13 puntos, ¿no? Entonces estamos viendo que la mujer percibe tanto o experimenta temor, desagrado y molestia del rol del CEO por una cantidad elevada de puntos. Vemos que el hombre considera como impensable al rol disruptivo y que el hombre considera como deseable el rol tradicional, ¿no? Entonces esto también nos hace mucho sentido respecto a lo que se vive actualmente. Se considera que las mujeres consideran que el rol disruptivo lo hace bien y los hombres, por otro lado, consideran que el rol tradicional lo hace bien, ¿no? Entonces aquí podemos estar revisando todas estas implicaciones que tiene esta tarea, ¿no? Que implica poder, que implica dirección, que implica toma de decisiones y cómo es representada por diferentes sexos ejecutando esta tarea. Tenemos el rol del conductor. Evaluamos aquí a conductores de camiones. Tenemos al hombre representando el rol tradicional y a la mujer representando el rol disruptivo, ¿no? Y logramos ver que ambos consideran que es algo que les hace experimentar alegría, y también logramos ver que el rol disruptivo es concebido como que lo hace bien por 18 puntos. Es una puntuación muy alta. Ambos consideran que son deseables y la molestia proviene del rol tradicional, ¿no? Aquí vamos a entrar a unas diferencias bastante interesantes porque hay muchas tabús alrededor de este rol del conductor, ¿no? No es la primera vez que escucharán que las mujeres no manejan tan bien como los hombres, que los hombres tienen mayor habilidad para eso, ¿no? No es la primera vez que hemos crecido con todas estas ideas. Vamos a abrirlo por sexo. Esta es la que está oculta. Listo. Cuando lo abrimos por sexo, vemos que los hombres tienen sentimientos encontrados, o eso es lo que nos dejan ver a través de este estudio. También eso es importante entenderlo, ¿no? Cuando en las investigaciones de mercado nos sale información que aparentemente es contradictoria o que son sentimientos que no podrían ser experimentados por la misma persona respecto a la misma cosa, esto es un fenómeno que sucede absolutamente todo el tiempo en todas las personas respecto a todas las cosas, ¿no? En situaciones simples se puede tener esta como ambivalencia emocional y experimentar con la misma intensidad los dos sentimientos respecto a alguien, ¿no? Respecto a nuestros amigos, a nuestras parejas, etcétera. Y también algo mucho más complejo, por ejemplo, el vivir un duelo, ¿no? Donde se supone que hay una connotación hacia algo particular, ¿no? Pero también se pueden vivir estos sentimientos que no entran dentro de la categoría. Y aquí lo vemos teniendo a los hombres o experimentando dos sentimientos aparentemente opuestos al mismo tiempo sobre el mismo rol tradicional, que es el de enojo y alegría, ¿no? Entonces, esto sucede quizás porque es algo mediante lo cual se sienten identificados, pero también eso no quiere decir que sea algo que sea completamente aceptado por su parte, ¿no? Por todas estas características que estamos hablando, todo lo que implica conducir un camión grande en una ciudad con tráfico, con pocas regulaciones o regulaciones incumplidas, etcétera.
Las mujeres conciben como deseable, que es al rol disruptivo, es decir, a una conductora mujer por 12 puntos, y consideran el hombre que el rol disruptivo también es algo que ellos estarían buscando o que es deseable, porque tiene una ventaja por 27 puntos, ¿no? Una vez más se ve aquí la diferencia respecto al mismo concepto, pero dividido en la intensidad. Esta diferencia es lo que nosotros conocemos como fuerza de asociación, ¿no? Entonces, es lo que les hablábamos de los milisegundos. No solo es la elección, si eligió o no que hacía match este concepto con esta imagen, sino también qué tan rápido presionó este botón o esta pantalla, porque refleja justamente la fuerza que se tiene o la aceptación que se tiene respecto a esta asociación y a esta idea. Se considera que la mujer lo hace bien, este rol disruptivo. El hombre también considera que el rol disruptivo lo hace bien y considera también que el rol disruptivo lo hace mejor, ¿no? Entonces, de esta manera logramos ver cómo existe ya un margen de maniobra para cuestionar estos roles preestablecidos asociados a un solo sexo. Muy bien, respecto al rol de oficinista, aquí también tenemos microtareas muy importantes porque sabemos que hasta hace unos años la empleabilidad era mucho más orientada hacia los hombres que hacia las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres se han abierto este camino y han buscado continuar superándose, continuar siendo o empezar a ser personas que representen para la economía, ¿no? dentro de nuestro país y también en otros países, y vemos que al rol tradicional refleja alegría por 10 puntos más, lo hace bien el rol disruptivo por 16 puntos, y es más deseable, ambos son deseables, ¿no? Esto es como es percibido por la población de 20 a 30 años. Vemos, por ejemplo, para irnos un poquito más rápido, que las mujeres perciben más alegría con el rol disruptivo, el hombre considera como más deseable el rol disruptivo, y la mujer refleja una molestia hacia el rol tradicional por 22 puntos. También es interesante ver cómo sube la intensidad en deseable para el rol disruptivo, partiendo de la idea de la opinión de los hombres, la percepción, y vemos también que la mujer considera que el rol disruptivo lo hace bien, igualmente que lo piensa el hombre, ambos piensan que lo hace bien, y hay una diferencia donde vemos que el hombre piensa uno con más intensidad o fervor que el rol disruptivo lo está haciendo bien. La mujer considera, tanto la mujer como el hombre consideran que lo hace mejor una mujer, aunque aquí la diferencia se carga más hacia la opinión de las mujeres que hacia la opinión de los hombres. El rol de policía. Este rol también es interesante porque representa no solamente el que se cumplan las leyes, sino también es una tarea o un trabajo de riesgo, ¿no? Porque estás expuesto a muchas otras variables que a lo mejor en un trabajo de oficina no se vive. La población general muestra enojo hacia ambos roles, ¿no? Quizás es hacia la idea más bien de la parte de la idea del policía y que nos indica que tenemos que cumplir, y que también hay una idiosincrasia por ahí, por los aspectos de corrupción, que son cosas que no podemos desvincular de esta tarea, ¿no? Que es una realidad. El rol disruptivo genera más una sensación de temor en la población por 13 puntos. El rol tradicional es considerado como que lo hace bien por encima del rol disruptivo, y es deseable este rol disruptivo, es deseable por 20 puntos que también existan mujeres policías. Entonces, vemos aquí que la mujer percibe con mayor alegría el rol disruptivo, igual que el hombre. Ambos piensan que la mujer policía genera mucho más alegría, aunque aparentemente, una vez más, la mujer piensa que este rol disruptivo le genera temor. Esto también podría ser por esta idea de concebir a la mujer policía dentro de una labor de tanto riesgo, dentro de una labor que a lo mejor en condiciones podría quizás hacerla más vulnerable, pero partimos de esta idea que son solo las percepciones, y estas han sido también reforzadas por la misma sociedad. Ambos consideran que es deseable el rol disruptivo. Tanto la mujer como el hombre consideran, más bien la mujer considera que la mujer policía lo hace bien, aunque
el hombre sigue considerando que el hombre lo hace mejor, ¿no? Que es una tarea que es mucho mejor realizada por un hombre que por una mujer. Muy bien. Pasamos a la parte de los rankings de los valores. Hablábamos de cuáles son los valores que conducen tanto a mujeres como a hombres de 20 a 30 años a tomar decisiones. Si tienen que tomar una decisión, ¿cuáles van a ser los valores que van a estar considerando para llegar a la resolución de su problema, elegir entre uno y otro factor? Primero vamos a analizar la respuesta de las mujeres a través de este test de asociación implícita. El primer concepto o valor en su escala es la paciencia, luego viene el optimismo, concebido como un sentimiento, la igualdad de género en tercera posición. Esta es muy importante que la consideren porque vamos a ver justo cómo cambia entre hombres y mujeres. La sensibilidad, en quinto lugar la reflexión y estrategia, en sexto el trabajo en equipo y el séptimo la flexibilidad. También quiero que pongan atención a estos porcentajes. Comenzamos con el primero solo en el 68%, ¿no? Y ahora vamos a ver el de los hombres. Todas estas respuestas que vemos aquí parten de la idea de que estos jóvenes están percibiendo a sí mismos como esta escala de valores, ¿no? Entonces, si existe una disonancia o una diferencia entre lo que vemos en la realidad versus lo que se está proyectando en la pantalla, es porque este ejercicio está hablando de la manera en que ellos se perciben a sí mismos, ¿no? Y tenemos aquí el ranking de valores de los hombres. Vemos que el primer driver para tomar sus decisiones está basado en la reflexión o en la estrategia. El segundo es el entusiasmo, el tercero es creatividad e innovación, el cuarto es flexibilidad, el quinto trabajo en equipo, el sexto es solidaridad y hasta la séptima posición encontramos igualdad de género. Esto también es explicado justamente por la experiencia que vivieron tanto hombres y mujeres respecto a las oportunidades que la sociedad ya les planteaba, ¿no? Entonces, si vemos una diferencia, también habla de las experiencias, cada quien está haciendo este test de asociación implícita respecto a su trinchera y lo que le ha tocado vivir. Lo que les comentaba era que viéramos justamente esta diferencia en los porcentajes. Vemos que el primer driver en hombres empieza en un 86% y en mujeres en un 68%. Esto nos podría estar reflejando como una mayor seguridad y una facilidad de concebirse a sí mismos en el hombre, porque estamos hablando de que estamos registrando los milisegundos o la fuerza de asociación entre estos conceptos. Entonces, el hecho de que el hombre tenga puntajes mayores en promedio de 9 puntos, o sea, 9 puntos arriba que en las mujeres aún en las mismas posiciones, esto nos hace entender que los hombres la tienen más segura cuando se trata de concebirse a sí mismos y las mujeres no. Esto es porque se ha visto en los estudios psicológicos y psicosociales que la mujer tiende más a la autocrítica, ¿no? Entonces estamos viendo que esta podría ser una de las explicaciones mediante las cuales hay una diferencia sustancial entre los porcentajes de los primeros puestos en los rankings. Ahora, estos son los primeros las primeras 7 posiciones. Sin embargo, nosotros evaluamos 19 valores para cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver aquí las siguientes posiciones y cómo esto sigue siendo relevante. Si bien los primeros 7 podríamos considerarlos como los drivers más importantes, aquí esta información es muy relevante para cada uno de los giros distintos, ¿no? Porque podemos ver lo que es relevante para la persona y por lo tanto con qué de estos valores se va a vincular si transmitimos una publicidad más saludable y basada en lo que ellos están concibiendo como su propia persona, ¿no? Entonces, en el octavo tenemos creatividad e innovación, cuando en los hombres es uno de los primeros. Noveno, socialización, cuidar de mi salud, entusiasmo, solidaridad. Luego viene la independencia, la parte multitareas, luchar por lo que creo. Vemos que en la actualidad, en la parte de las noticias ahora, vemos que las mujeres están pues, formando parte de un movimiento mucho más revolucionario, pero quizás esto sigue representando solo una pequeña parte de la población. Esto no es ni malo ni bueno. Esto quiere decir que va a seguir evolucionando, ¿no? No es malo pensar que solamente un segmento de la población está cambiando, al contrario, ese es el inicio, ¿no? Estamos siendo testigos, pero también es algo bueno porque justamente va a irse modificando y es importante
no descuidar este concepto y tenerlo en la mente, porque no es algo que se ha representado en comerciales, en los ideales, no se ha representado en las estructuras de las campañas, ¿no? Esta lucha por lo que creo respecto a las mujeres no se ha representado. Pensar en otros y en el planeta, este también es un concepto que quizás se esperaba que estuviera mucho más arriba por la edad y demás, pero también es algo que está surgiendo, ¿no? Vamos a ver cómo va a ir subiendo en importancia conforme más vaya avanzando el tiempo y también se adquieran nuevos y más de este tipo de comportamientos que llevan al cuidado del planeta. En idealismo, ambición y egoísmo vemos los porcentajes más bajos. Egoísmo es uno de los más curiosos porque se repite en ambos sexos, que es la última posición. Esto, una vez más, recordamos que es la manera en que ellos se perciben a sí mismos. Ha sido una generación categorizada por ser egoísta y en algunos aspectos, pero en otros aspectos también como empezar a pensar más en los otros y más en su alrededor. También aquí las mujeres tienen ambición en la penúltima posición, esto porque tampoco está representado afuera, ¿no? Es parte de la experiencia que han vivido, ¿no? A la mujer se le ha dado ciertas características, un rol muy particular dentro del cual la ambición no puede estar presente. Y las siguientes posiciones respecto a los hombres, tenemos luchar por lo que creo, que para las mujeres era una de las posiciones más o menos por la 16, optimismo, cuidar en mi salud, paciencia, ambición, independencia, socialización, sensibilidad, multitareas, pensar en los otros y en el planeta, idealismo y egoísmo, ¿no? Entonces también vemos una vez más que idealismo se queda en la parte de abajo y pareciera opuesto porque vemos que esta generación se está justamente diferenciando por sus nuevas ideas, ¿no? No es que no se diferencie por sus nuevas ideas, es que más bien esta generación no puede vivir en un idealismo porque vive en la realidad que le ha dejado menos oportunidades en muchos otros contextos, como por ejemplo, a lo mejor no está adoptando el idealismo de formar digamos, una propiedad, adquirir un patrimonio, no porque quizás no quiera, sino la realidad tampoco se lo está permitiendo, ¿no? Entonces, este idealismo en esta posición tan baja en ambos sexos nos refleja que justamente es una generación más bien que vive en la realidad y que canaliza sus ideas de otras maneras. Para ver un poco la comparación, porque ya nos queda muy poquito tiempo, ya nos vamos a la parte de preguntas y respuestas, logramos ver aquí todos los 19 valores, hombres versus mujeres. Recordemos, estamos analizando una población de dentro de 20 y 30 años, este rango de edad, y vemos diferencias significativas en algunos de estos conceptos más que en otros, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, una orientación de los hombres hacia conceptos o valores que están más marcados hacia la acción y donde crece más el aspecto de las mujeres está relacionado más hacia conceptos o valores que tienden más hacia la reflexión o hacia la introspección. Esto también es algo aprendido, ¿no? Es algo que se ha mencionado todo el tiempo y que se ha exacerbado, no porque un hombre no sea sensible, ¿no? Sino porque también es una idea que no se ha buscado promover, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco a detalle este zoom, vamos a entrar a las diferencias más marcadas. Vemos que en creatividad e innovación el hombre considera este valor como con mayor importancia y esto también lo podemos ver reflejado en que solo el 21% de los emprendimientos del mundo son dirigidos por mujeres, ¿no? Entonces, toda esta parte de estrategia justamente también está elevado en el tercer concepto o en el tercer valor, muy por encima de la mujer, ¿no? Entonces tenemos justo una realidad que sustenta esto. Vemos que la paciencia es más elevada en las mujeres, esto también es por exposición, ¿no? Por tarea que se le ha incorporado a la mujer, ¿no? Hablamos ya de la reflexión y de la estrategia. La sensibilidad, también se genera una diferencia a más intensidad hacia la mujer, esto también es por la exposición, por lo aprendido, es un aprendizaje heredado y esta va a incrementarse conforme se adquiera más edad, es decir, mientras más se vaya creciendo, las diferencias van a ir haciéndose más y más marcadas porque es el tiempo que se ha perpetuado este concepto en la vida de esas personas.
Y en entusiasmo vemos que igualmente en los hombres es mayor el entusiasmo y una mayor importancia, también porque han vivido con menos restricciones, ¿no? Empezamos esta plática hablando de que no íbamos a defender a un sexo sobre otro, sin embargo, pues también hay que hablar de la realidad como está, ¿no? Hay una realidad muchísimo más viable y llena de oportunidades hacia los hombres que hacia las mujeres, ¿no? Y esto también se ve reflejado de esta manera. Hicimos una extracción de los conceptos como de high energy o los valores más activos que llevan a la acción, y también vemos una diferencia entre hombres y mujeres, siendo los hombres quienes tienen más acrecentados estos conceptos y esta percepción de sí mismos y esta seguridad y la manera en que se conciben a sí mismos, justamente también por lo que han vivido, ¿no? Y vemos aquí una diferencia entre optimismo y entusiasmo. A ver, optimismo lo tienen las mujeres y entusiasmo lo tienen más desarrollado los hombres, o más adherido a cómo se conciben a sí mismos. Y esto también puede ser porque optimismo está más relacionado como a un nivel más de pensamiento, de sensación, de sentimiento, y el entusiasmo está más dirigido a la acción, ¿no? Entonces vemos esta diferencia entre los dos sexos. La ambición más exacerbada en los hombres, así como la creatividad e innovación, por lo que hemos venido hablando, también flexibilidad, luchar por lo que se cree, el trabajo en equipo, ¿no? Etcétera. En promedio, los hombres tienen 9 puntos por encima en la mayoría de los conceptos en promedio, ¿no? Lo que nos hace o refuerza esta idea que les mencionaba al principio, son quienes tienen más segura esta idea de sí mismos y que también han tenido la posibilidad de ejecutar o experimentar y aprender cosas diferentes con más oportunidades que lo que se le ha enseñado a la mujer. Entonces, entrando un poco ya más como a armar la conclusión de cómo me va a funcionar toda esta información para realizar todas mis nuevas estrategias, es muy importante hacerte estas 3 preguntas porque van a modificar lo que tú decidas como director de campaña creativa, tomador de decisión, si estás en la formación y en la creación de un producto, ¿no? Desde sus inicios, la idea conceptual. Vas a ser capaz de mover esas gráficas, vas a ser capaz de generar una mayor equidad entre estos sexos, entre esta concepción de cuáles son las tareas que puede ejecutarse en cada uno de los roles. Vas a poder buscar esta verdadera equidad si te haces estas 3 preguntas cuando estás en este proceso. ¿Le estoy dando visibilidad a ambos sexos? ¿Le estoy dando paridad a ambos sexos? ¿Los estoy colocando en las mismas esferas, con la misma transmisión de la información? ¿Están ahí los hombres y las mujeres o me estoy orientando a solo uno de ellos? ¿No? Porque a lo mejor mi producto está más orientado o es usado, el consumidor es uno de ellos nada más, pero la idea general de mi comercial, de mi campaña creativa, solo beneficia a uno de ellos, ¿no? Y también el empoderamiento. Estoy empoderando, estoy transmitiendo de igual manera este mensaje tanto a hombres como a mujeres. Les estoy dando la posibilidad de verse reflejados en una posición de poder y autoridad, o solamente estoy orientándome hacia una persona. Cuando imaginemos la publicidad hay que plantear estas medidas para erradicar sesgos por género y ganar una igualdad real. Tenemos que huir de la ambigüedad, ¿no? Tenemos que huir de esta sensación de no responsabilidad respecto a estos conceptos. Entonces, con esto me gustaría cerrar para ustedes dándoles la concepción de que sí hay margen de maniobra, ¿no? O sea, que sí podemos hacer algo diferente. Es necesario, ¿no? Estamos hablando del desarrollo y el crecimiento de diferentes personas y que así como crecemos en posibilidades de hipersegmentar nuestra población, vincular la tecnología con el marketing, hacer cosas maravillosas con eso, necesitamos transmitir mensajes de valor orientados a una equidad de género. Les agradecemos mucho el tiempo que tomaron para estar aquí, agradecemos a nuestros sponsors, gracias Offerworks por permitirnos hacer esta investigación y replicarla a nivel nacional. Estamos muy agradecidos por los hallazgos que encontramos y gracias también a May y Omar por permitirnos tener este espacio para comunicar esto. Me gustaría cederle la palabra a alguna de nuestras Gabis. Sí, gracias, Rebe.
Muchísimas gracias por todo esto que nos acabas de compartir. La verdad es que en el chat, ahorita que tengas posibilidad de leerlo, está muy interesante la conversación, ¿no?, que se fue dando. Ya Carlos nos ayudó a responder alguna de las dudas que estaban ahí, lo cual está muy bien porque desafortunadamente en aras de mantener el tiempo prometido con todos, se nos acabó el tiempo. Pero los invito a que si tienen más preguntas que no hayan sido respondidas, que veo en general, creo que quedaron respondidas, mándenlas y nosotros con muchísimo gusto las hacemos llegar a Rebe, los ponemos en contacto para continuar la conversación. En general, todo lo que estás leyendo en el chat es de felicidades y de muchísimas gracias por haber compartido todo esto, Rebe, muchas gracias. Incluso interés de, y ahora hagámoslo en otras generaciones, y ahora hagámoslo en otros países y tengamos estas comparaciones. La verdad es que sí está muy interesante. Te agradezco muchísimo el haber compartido esto con nosotros y tu tiempo. Y a todos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Los esperamos en esta ronda de pláticas en marco de la celebración del Market Research Day. Esta semana todavía tenemos otras 3, así que como decía Nacho al inicio, los invito a que se metan a la página de Campus Amay, ahí las van a poder encontrar. Y estamos a sus órdenes, cualquier duda que haya quedado pendiente, con muchísimo gusto se la hacemos llegar a Rebe para mantener conversación. Que tengan muy buena tarde, gracias Amay por esto y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.